¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarle. Mi casa es su casa. Así que bienvenido a una edición más de Conclusiones en época de coronavirus. Esperando que si tiene la posibilidad, haga lo mismo que este servidor y se permanezca ahí en aislamiento lo más que pueda, ¿no? Hay muchas personas, lo he dicho siempre y lo reitero, que no pueden quedarse en casa, necesitan ese dinero para el día a día. Pero si usted en casa puede hacerlo, puede quedarse en aislamiento, se lo pido en cualquier parte del mundo que nos vea. Si puede, hágalo. Es la única forma de evitar los contagios. Aquí lo estamos haciendo, aquí lo estoy haciendo, ya se lo demostré. Le doy la bienvenida a la casa. Soy Fernando del Rincón. Ahora le voy a mostrar imágenes en vivo de la ciudad de Miami. Esto es en el área de Brickell y Downtown. De nuevo, las calles prácticamente vacías, algo impensable en un viernes por la noche en esta ciudad. Y no es para menos porque los casos de COVID-19 en el estado de la Florida aumentaron en más de 1,000 este viernes. El Departamento de Salud Estatal anunció que hubo un aumento de casos que fue de 9,008 a 9,585. Y para esta hora del viernes, el total ya alcanzó 10,268 casos confirmados. Ahí tienen las imágenes, las calles prácticamente vacías. Impensable, ¿eh? Impensable en un viernes por la noche. También le digo que la cifra de muertos llega a 170 vidas en la Florida, incluyendo los 26 decesos anunciados en el informe que se dio precisamente el día de hoy. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluCovid Latam 6, ConcluCovid Latam 6. Resubo sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, ConcluCovid Latam 6, esa es la etiqueta. Después de un intenso debate y cientos de miles de contagios, llegó la recomendación del gobierno de Donald Trump y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, aconsejan a los estadounidenses el uso voluntario de prendas caseras para cubrirse la cara en los espacios públicos. Pero bueno, hay que aclarar, sin embargo, que los CDC no recomiendan el uso de mascarillas profesionales que son consideradas suministros críticos en este momento, que deben reservarse, por supuesto, para los profesionales de la salud. A pesar de la recomendación, Trump dice que, bueno, él no se pondrá una. Y también se resisten a emitir una orden federal para que los ciudadanos se queden en sus casas. Esa decisión, asegura, se la deja a los gobernadores. Casi el 96% de los estadounidenses vive bajo restricciones de este tipo. Esto equivale a más de 314 millones de personas. Solo 8 estados no han emitido órdenes de quedarse en casa a nivel estatal, aunque sí hay en esos estados municipios y condados que lo han hecho, ¿no? Me pregunto qué esperan para sumarse cuando los de la CDC insisten una y otra vez en la importancia del distanciamiento social para frenar la propagación del virus. Mire usted, el COVID-19 mató a más de 1,000 personas en Estados Unidos este viernes, marcando otro lamentable récord. La cifra total de fallecidos es superior a 7,000 y los casos confirmados son más de 275,000. El estado de Nueva York sufre especialmente los efectos letales de la pandemia. Este viernes, el gobernador Andrew Cuomo confirmó 2,935 muertes. Ni siquiera el presidente Donald Trump pudo asegurar que el estado contará con todos los respiradores que necesitan los pacientes infectados con el COVID-19, después de que Cuomo alertara de que el estado está a solo días de quedarse sin las máquinas. La situación en Nueva York, por supuesto, es crítica, pero también en el resto del mundo los países luchan para frenar los casos de contagios. De acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, hay más de 1,097,000 casos confirmados en el mundo, 1,097,000, y más de 59,131 muertes. Así están las cosas en el mundo. Ahora vamos con el avance de la pandemia en nuestra región. Empezamos, como siempre, por orden alfabético. Argentina. El Ministerio de Salud actualizó la cifra a 1,353 casos y 42 muertos. 1,353 casos y 42 muertos. Esto en Argentina. Bahamas, 24 casos y 3 muertos. Belice, 4 casos. Bolivia, al menos 139 casos y 10 muertos. Y Brasil sumó más de 1,000 casos este viernes por cuarto día consecutivo. El gobierno contabiliza más de 9,050 contagios
y 359 muertos. Nos vamos ahora a Chile. Más de 3.730 casos, más de 3.730 casos y 22 muertes. Colombia, más de 1.260 contagios y 25 muertes. Costa Rica, al menos 416 infectados y 2 fallecimientos. En Cuba, 269 casos y 6 muertos. Y en Ecuador, más de 3.360 casos y al menos 145 muertos. Pasamos ahora a El Salvador, donde se confirman 46 casos y 3 muertos. En Guatemala son al menos 50 los infectados y un fallecido. Haití suma oficialmente 18 casos en Haití. Honduras, tenemos una última cifra que nos acaba de llegar en Honduras. Se la doy en este momento, una actualización que hace el gobierno. Son 264 casos confirmados de coronavirus. Esto de acuerdo a la información, le repito, que se acaba de proporcionar del gobierno hondureño. Ahí tiene entonces esta actualización. Es importante decirle que, por supuesto, cada cambio que haya, se lo voy a estar informando. 264 casos con 42 nuevos entonces este viernes en el caso de Honduras, con lo que se suman 264 contagiados. Fallecidos se mantiene en 15. Jamaica confirma 53 casos y 2 muertos. De ahí nos vamos a México. México son 1.688 casos, 1.688 casos y 60 muertos. Nicaragua, 5 casos y 1 muerto, reconoce el régimen de Daniel Ortega. Panamá, más de 1.670 positivos y 41 muertos. Paraguay, al menos 96 casos y 3 muertos. Perú, 1.595 contagios y 61 muertos. Puerto Rico, 316 casos y 15 muertos. República Dominicana, más de 1.480 contagios y 68 defunciones. La semana que entra voy a estar hablando con el expresidente Leonel Fernández. Estaba pautado para el día de hoy, pero acordamos hacerlo mejor la semana que entra. Hoy continuaremos hablando de Ecuador, por supuesto, así que le aviso, ya lo publiqué en mis redes, pero por si no lo sabía, Leonel Fernández, el expresidente de la República Dominicana, la semana que entra estará con nosotros, ya le paso el día exacto cuando lo tenga confirmado. De ahí nos vamos a Uruguay, 386 casos en Uruguay y 4 muertes, 386 casos y 4 muertes. Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro admite 153 casos y 7 muertos, es lo que dice el régimen, ¿no? Esas son las cifras oficiales, algunas hay que tomarlas pues con la duda que representan ciertos manejos de algunos de los gobiernos, ¿no? Estas son las que reconocen, vamos a decirlo así, ¿no? Los gobiernos. Ahora, ¿qué tan exactas son? Esa es la pregunta que todos hacemos, por eso le alertaba a usted, ¿no? Hay que tener cuidado con si creemos o no creemos. Hay países como Ecuador en donde se denuncia que las cifras reales distan considerablemente de las que da el gobierno. Hoy la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, informaba en su cuenta de Twitter que había entregado a Criminalística un segundo contenedor refrigerado destinado a las víctimas mortales de la pandemia de COVID-19. La ciudad que dirige está en emergencia sanitaria. Guayaquil es el epicentro de la epidemia en el Ecuador y ahí los cadáveres permanecen días en las calles sin que nadie los recoja, como hemos venido denunciando en este programa durante toda la semana. Y quiero decirle que afortunadamente, cuando hemos mostrado esta situación que se vive en Guayaquil, ha habido reacciones de parte del gobierno del presidente Lenín Moreno, ha habido reconocimiento también de sus registros, el propio presidente Lenín Moreno pidió transparencia y eso se reconoce y eso se agradece. Y quiero dejarle bien claro, porque honestamente, aún siendo periodistas, a veces llegamos a un punto en el que hay que aclarar las cosas. Ni soy correísta, ni soy leninista, soy periodista, señores. Y había que denunciar lo que se tenía que denunciar, no en un ataque a los ecuatorianos, en una ayuda a los ecuatorianos, para que se hicieran cargo de lo que no se estaban haciendo cargo. Que si es politizado, no sean ridículos por el amor de Dios. Si lo que está en juego aquí son vidas de seres humanos, aquí la política no tiene cabida. Aquí lo que tenía que haber era una acción y una reacción que afortunadamente ya se está dando. Y ojo,
No digo que sea por nosotros, por conclusiones, por Key Guerrero, por Fernando del Rincón. No, se está dando. Si en algo aportamos para que esto se diera y existiera transparencia, bienvenida sea. Cuando se denuncia y se apunta la falta de capacidad de un gobierno, no se hace desde una perspectiva política, porque, que le quede bien claro, soy apolítico. Se hace desde una perspectiva humanitaria. Porque si yo le mostrara la cantidad de centenares de emails que he recibido de gente pidiendo ayuda, lloraría junto conmigo por la noche de saber las tragedias que nosotros nos enteramos. De eso se trata. Por amor al ser humano, por obligación como periodista y por ayudar a los ecuatorianos. Ninguna crítica va contra el país, va contra el gobierno. Cualquier gobierno que no esté cumpliendo su función en cualquier país latinoamericano, no se confundan. Al país no se le critica, a su gente no se le critica, a los gobiernos sí, porque les están fallando a ustedes. Y aunque el costo a veces es muy alto, vale la pena si se salvó una o dos vidas. Y lo seguiremos haciendo, con el mismo ahínco, con el mismo respeto y con la misma dureza, porque para eso es que estoy aquí. Y porque muchos cuentan con que así seamos. Que no demos espacio a irse por las ramas y no responder. Que no demos espacio a mentir. Que no demos espacio a hacer entrevistas de relaciones públicas en las que quedemos como buenos amigos de los invitados. Sino que haya una resolución, que haya una respuesta y que haya una acción. Cuando se conmina a un presidente o algún funcionario a dar testimonios y declaraciones en este programa, no es para mí, es para ustedes, es para la gente que hoy me pide respuestas que ni yo mismo tengo como periodista. Solo las tiene quien está organizando el circo. Y con él es con el que tenemos que hablar. Si este tipo de programas y este tipo de periodismo no existiera, ¿quién se hubiera enterado de lo que estaba pasando en Guayaquil? Porque quiero decirle algo. Tengo conocimiento de fuente directa de médicos amenazados por funcionarios del gobierno de perder o de quitarle su licencia si hablaban de la realidad en Guayaquil. Hasta ese punto se llegó. Y el gobierno que estuviese en turno sería cuestionado igualmente y con la misma fuerza. Tenemos la piel muy gruesa. Pueden seguir con los ataques. A mí lo que me importa es el ser humano, es el de a pie, es el que hoy llora en su casa porque tiene un muerto en la sala. A mí lo que me importa es que se le solucione la vida a todos esos que hoy no han encontrado solución por falta de apoyo. Hago esta aclaración, no la vuelvo a hacer nunca más. Quien la entienda, qué bueno, quien no, siga en su necedad. Este es nuestro trabajo, lo hacemos con dignidad y con el respeto, sí con la dureza. Cuando la gente muere por culpa de la falta de acción de un gobierno, será con dureza. Porque las vidas humanas valen más que cualquier político y política. Dicho esto, le cuento que la propia Viteri, la alcaldesa, ha denunciado esa realidad en sus redes sociales y ayer solicitaba a las autoridades competentes la facultad para realizar el levantamiento de los cuerpos que esperan en las casas y en las calles. Entre el 23 y el 30 de marzo, las autoridades recogieron en Guayaquil más de 300 cadáveres de las casas, pero no fue suficiente. En los últimos 3 días, la Fuerza de Tarea Conjunta designada por el gobierno levantó 150 cadáveres al día. Este viernes, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, reconoció que los reportes oficiales que hemos visto hasta ahora solo muestran una parte de la realidad. Perdón, se lo voy a leer de nuevo y se lo voy a repetir. Porque así de duro pregunté y no respondieron. La presión mediática los obligó a decir esto. María Paula Romo, la ministra de Gobierno, dijo textualmente
que lo que hemos visto hasta ahora solo muestra una parte de la realidad, un universo reducido de personas. ¿Y por qué? ¿Por qué solo se muestra una parte de la realidad? ¿Por qué no se mostraba la totalidad? Esas son las preguntas que uno tiene que hacer y está obligado a hacer. Ahora es que estaremos viendo la realidad. ¡Qué bueno! Se llegó el momento. ¿Y por qué antes no? ¿Qué se pretendía? ¿O no se tenían los registros? Está bien, ¿sabe qué? Además, se la doy de gratis. A partir de hoy que sea la realidad. Romo admite que su país se enfrenta a una realidad muy dura, lo sabemos, pero puntualiza que hay quienes tratan de maximizar esa realidad. No. No creo que sea con esa intención por parte de quienes denuncian, pero sí creo que hay una línea política que está tratando también de aprovechar el momento para golpear al gobierno del presidente Lenín Moreno. Tampoco soy ciego, tampoco somos ciegos. El denunciar esto y vincularlo con un político es una porquería. El no aceptar que hay una línea política que lo está utilizando sería muy iluso e irresponsable. Sí la hay, en efecto la hay. Están aprovechando un mal momento de este gobierno. Al mismo tiempo, el presidente Lenín Moreno dijo este viernes que casi la mitad de las personas contagiadas no han respetado el aislamiento. Y esa es otra parte importante para los ecuatorianos, para los mexicanos, para todos en el continente. Respetar el aislamiento. Si no lo entendemos, no vamos a salir de esta. No importa cuál sea el gobierno, ¿eh? Si seguimos siendo tan ignorantes e irresponsables, no importa cuál sea el gobierno, no van a poder detener el contagio porque usted no está haciendo su parte. Y le quiero decir algo, hizo una acusación seria y fuerte el presidente Lenín Moreno. Aquellos que no respetan el aislamiento, dijo, los acusó de estar matando a otros ecuatorianos. ¿Y sabe qué? Se oye duro, pero tiene razón Lenín Moreno. Usted puede estar matando a alguien si no mantiene el aislamiento. Escuche. Compatriotas, el problema es el mismo, aunque proporciones diferentes. La irresponsabilidad social es la misma, la indolencia es la misma, por Dios, entendamos la gravedad de esto. Es completamente inaceptable. Ya basta. No hagan eso. Están matando a otros ecuatorianos. No salgan de sus casas. No abandonen el tratamiento médico. De lo contrario, esa es una acción criminal. Completamente de acuerdo con el presidente Lenín Moreno. Para los ecuatorianos, para los mexicanos, para los hondureños, para los brasileños, para los argentinos, para los panameños, para todo el mundo. Tal vez usted no tenga siquiera síntomas del coronavirus y decide salir porque se siente bien. 2, 3 personas y eso va incrementando exponencialmente y en el camino muchas mueren. Y el culpable fue usted, irresponsable, que se quedó en la calle en lugar de quedarse aquí, en casa. Eso es una realidad. Quiero decirle de nueva cuenta que hemos solicitado varias entrevistas sin éxito con el gobierno de Ecuador, con el presidente Moreno. Pedimos hablar precisamente con él, ¿no? La Secretaría de Comunicaciones, a través de mensajes a personas de la Casa Presidencial. Todos han quedado en remitir la solicitud, pero no hemos tenido respuesta. Por supuesto, estamos esperando. También pedimos entrevista con el vicepresidente Otto Sonnenholzner. La entrevista está en stand-by. Es posible que la próxima semana tengamos entrevista con el vicepresidente. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí. Yo sé que están muy ocupados y espero tengan el espacio y el tiempo para acompañarnos. Sé que así será. Hago una pausa, regreso. Vamos a hablar con Fernando Villavicencio, periodista y director del portal Periodismo Investigativo en Vivo desde Quito. Y también más adelante hablaremos con Carlos Luis Morales, que es prefecto de la provincia del Guayas. Ya vengo. Le doy la bienvenida a Fernando Villavicencio, periodista y director del portal Periodismo Investigativo en Vivo desde Quito. Fernando, ¿cómo estás, tocayo? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, América Latina. Sobreviviendo, estoy en Quito, pero sin duda contagiado de un enorme dolor
de una gigante impotencia por la tragedia que vive principalmente la ciudad de Guayaquil. Así estoy. Efectivamente, y efectivamente el Guayas es terrorífico, es dolorosísimo, es muy grave, pero Fernando, tú tienes muy claro el panorama. Mandaste un tuit hoy que resume básicamente lo que está pasando, ¿no? Y por eso hay tanta gente equivocada en su forma de pensar y abrumada, ¿no? Pero tú lo dijiste claro, un problema con el desempeño que ha tenido el gobierno de Lenín Moreno, pero también un oportunismo del correísmo y de Rafael Correa. Explícame desde dónde partiste para esta conclusión. Ese tuit me pareció contundente y claro para entender que qué asco, qué asco, qué asco, y qué horror que politicen la muerte de gentes en Guayaquil. Qué asco y qué horror. Para quien piense así Fernando, y tenga la capacidad de politizarlo, la vida de estas personas, qué asco de persona, de verdad lo digo abiertamente. Pero así es. Dime, Fernando, te escucho. quienes estamos trabajando en aislamiento recibimos como periodistas decenas, centenares de mensajes, videos, esos videos que tú has visto, que América, que el mundo está viendo, de cómo un ciudadano ve morir a su padre, a su hermano, lo graba con su teléfono en su casa pobre de un barrio pobre de Guayaquil y tiene su cadáver de su padre, de su hermano en casa y no tiene a quién pedir y pide a un periodista, por favor, ayúdennos. Entonces nosotros nos convertimos en los intermediarios y tenemos el compromiso de vida periodístico de difundir esto y lo hacemos en nuestras redes y lo hacemos en nuestros medios. Y claro, y nosotros decimos que aquí no se ha contado la verdad. Y el propio presidente Moreno acaba en las últimas horas de confesarse ante el altar mayor de la patria que él no dijo la verdad, que su gobierno no Y la dijo la ministra, verdad. y la ministra de Gobierno, Fernando, y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, también lo acaba de decir. No se estaba viendo el total de la realidad. Pero claro, entonces, entre esas medias verdades que contaba el gobierno del presidente Moreno, aparece esta cantidad de noticias falsas, fake news, armado de forma deliberada por un actor político que es prófugo de la justicia, y no tengo problema en decirlo, Rafael Correa Delgado. Es él, con esta banda que está ubicada en México, y digo banda porque así lo define la fiscal general del Estado. Y es en este momento, Fernando, donde el correísmo pretende conspirar una vez más en contra del Estado ecuatoriano, porque el día martes 7, la próxima semana, el Tribunal Penal, en el mayor caso de corrupción que fue investigado por estos periodistas de este medio, con seguridad el expresidente Correa será sentenciado. Entonces, lo que pretende el expresidente Correa, prófugo de la justicia, es aprovechar el dolor que vive el país y la inoperancia del gobierno de Moreno, porque eso tiene que saber América Latina. Porque cuando nosotros vemos a los funcionarios del gobierno del presidente Moreno dando las cifras falsas del dolor en Guayaquil, estamos viendo a los funcionarios del gobierno de Correa, porque son los mismos. La señora Alexandra Ocles fue asambleísta y fue alto cuadro del gobierno de Correa. El señor Guate, el señor Granda, todos, casi todos los que están en el gobierno de Moreno responden al gobierno de Correa, a la escuela de Correa. Pero ¿qué estamos viviendo en el Ecuador? Una doble y una triple tragedia, porque Correa dejó devastando el Ecuador con la mayor corrupción de la historia. Los hospitales quedaron devastados, con niveles de corrupción sin nombre.
siempre los hospitales que fueron construidos por Correa fueron construidos con el 300 y el 400% de sobreprecio por la empresa china Sinohydro. Me refiero a los hospitales del IES. ¿Y quién construyó? Un exfuncionario del gobierno, el presidente Moreno, que la mujer está de embajadora en Canadá. ¿Y qué es lo que pasa, Fernando? Nosotros, vean los reportajes de periodismo de investigación. Desde hace 2 años denunciamos al mundo que el gobierno del presidente Moreno entregó en subasta política los principales hospitales del Seguro Social y del Ministerio de Salud a caciques políticos, y los niveles de corrupción en los hospitales del Seguro Social y en los hospitales del Ministerio de Salud son terribles, pero la salud en el Ecuador, Fernando, estaba colapsada antes de que llegue el COVID. Por eso, Antes. Sí. Es muy importante, es completamente claro. Lo dices tú, una triple tragedia. Sí, ya el Estado de por sí no tenía dinero, no tenía plata. Lenín Moreno no tenía plata para esto, pero además tienes un sistema de salud que está ya frágil desde antes de llegar al coronavirus. ¿Y de dónde viene? Viene de Correa. Sí, le llega a Lenín Moreno. Lenín Moreno y sus funcionarios, entonces, lejos de dar transparencia a esto y explicar la situación, empiezan a manipular cifras y a dar y decir medias verdades, y después por la presión mediática vienen a reconocer que ni son las cifras ni dijeron la verdad completa. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué no se pudo tener transparencia? Porque hay una tendencia en el gobierno a proteger y a cuidar la imagen en forma equívoca, escondiendo las cifras. Y no se pueden esconder porque los muertos hablan, porque los muertos están en las calles, porque los muertos están en las casas, porque es la gente que se está muriendo. Y aquí no se puede venir a decir, Fernando, el país y el mundo tiene que saber, Ecuador es un país que tiene el 62% de su población en el desempleo y en el subempleo. Aquí hay hogares que viven con $2 y $3 al día. Estamos hablando de Guayaquil, una ciudad que tiene a su mayor cantidad de población en la informalidad, que para llevar un pan al día, 1 litro de leche, tienen que salir a vender en las calles, y a esa gente le dicen, quédese en casa, por Dios, ¿cómo se quedan en casa? Fernando, hay barrios en Guayaquil que durante años no han tenido agua y ahora le pasan la propaganda, lávese las manos bien bonito. O sea, eso duele. A nosotros como periodistas nos duele. Tocayo, han fallecido 5 colegas en Ecuador, 5 colegas, enfermeras contaminadas, médicos contagiados, médicos fallecidos, centrales térmicas eléctricas con personal fallecido, sin emergencia, y las cifras se mantienen escondidas. Mira lo que acaba de decir ahora el presidente Moreno. Nosotros estamos por sacar un reportaje en las próximas horas. El gobierno reconoce al fin que se están recuperando 150 cadáveres diarios de los domicilios y de las calles de Guayaquil, pero el registro civil da un reporte que en periodos normales el número de fallecidos con los registros es de apenas 42. Es decir, que estamos hablando de aproximadamente más de 100 fallecidos diarios como víctimas posibles de coronavirus. Todo eso se está escondiendo. Nosotros hemos hecho una investigación con los mejores epidemiólogos de acá y estamos hablando que el nivel de letalidad del coronavirus en Ecuador supera el 14% y quizás es uno de los más altos del mundo. Y con este nivel de letalidad estamos hablando que el número de contagiados en Ecuador, este momento bordearía los 10,000, las 10,000 personas, Tocayo. Tocayo, tengo que hacer una pausa y despedirme de ti, no porque no quiera seguir hablando contigo, pero es muy importante para mí hacer contacto con el prefecto de Guayas, precisamente, que además ha hablado de que se le envió un oficio por parte del gobierno de Moreno para que pues, prácticamente casi que no hablaran ellos, ¿no? Que no dijeran nada, ellos se encargaban de todo. Pero Tocayo, démosle seguimiento la semana que entra, ¿te parece? Encantado, y así estamos sobreviviendo. Yo sé, Tocayo, te mando un fuerte abrazo y cuídate, por favor, mucho. Igualmente, suerte. Gracias. Fernando Villavicencio, periodista y director del portal investigativo, periodismo investigativo, en vivo desde Guayaquil. Regreso con Carlos Luis Morales, es el prefecto de la provincia de Guayas. Va a estar en vivo con nosotros, ya vengo.
Le doy la bienvenida. Me da gusto recibir a Carlos Luis Morales, el prefecto de la provincia de Guayas. ¿Cómo está, prefecto? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Un abrazo desde el Cantón San Borondón, provincia de Guayas. Un abrazo igualmente y quiero decirle a todos mi más sentido pésame a todas las personas que han perdido un familiar y han pasado por situaciones tan dolorosas, no solamente por la pérdida del familiar, sino por las condiciones en las que se estaba dando y se está dando todo. Prefecto, se colapsó el sistema de salud, por supuesto, nos ha quedado claros, así lo han reconocido también las autoridades, pero al mismo tiempo a usted como que en parte le ataron las manos, ¿es correcto? Usted recibió un oficio por parte del gobierno en el que prácticamente no puede dar mucha información. Sí, Fernando. A ver, nosotros somos prefectos, somos 23 prefectos en el país, pero nosotros tenemos competencias muy limitadas. Nuestro ámbito es limitado constitucionalmente a una serie de competencias como es la parte vial, medio ambiente y productividad. Nosotros no tenemos la competencia de salud, aunque la he pedido, la seguiré pidiendo y la voy a seguir insistiendo que nos la den. Nosotros estamos listos. Los prefectos somos de actuar rápidamente, inmediatamente. Tenemos un campo amplio para poder desarrollar. Sí, a nosotros, especialmente a mí y a los alcaldes de la provincia del Guayas, nos prohibieron dar cifras, proyecciones o estadísticas, Fernando. Aún y cuando ustedes podían tener estas cifras, proyecciones y estadísticas de fuentes fiables, ¿correcto? Pero por supuesto, Fernando, nosotros sabemos lo que está pasando en la provincia del Guayas y en Guayaquil. Nosotros sabemos cuántas familias tienen cadáveres, cuántos ejemplos hay en la provincia del Guayas. Solamente para darte un ejemplo, entre ayer y hoy se hicieron 480 actas de defunción. Se están levantando 150 cadáveres diarios, Fernando. ¿Qué se hizo mal, prefecto? ¿Qué se hizo mal o qué hubieran hecho ustedes? Y asumir un poco la responsabilidad todos, y yo también me sumo a aquello. Creo que nos confiamos, Fernando. Creo que no hubo la prevención adecuada. En noviembre del 2019 apareció el virus en China y pensamos que nunca iba a llegar acá. Y nos llegó aquí, al cantón donde yo vivo, aquí el Cantón San Borondón, llegó importado. Y de un momento a otro se lo focalizó, pero se hizo comunitario y ahora está en todos nosotros. Ya lo respiramos, está en el ambiente, lo estamos contagiando, no tomamos las precauciones del caso. La gente no andaba con mascarilla, la gente se subía a los ascensores sin mascarilla, la gente iba a trabajar, se subía a los buses sin mascarilla y esto se fue contaminando y se fue de las manos. Colapsó. La medicina no hay, los médicos no se abastecen, las enfermeras están enfermas. Yo creo que Guayaquil, Fernando, Guayaquil y Guayas ya está a una ayuda de otro nivel, que deberíamos dejar de lado de poner actitudes políticas, mezquindad, envidia que haya, empezar a trabajar unificadamente en equipo y que por favor, Fernando, nos tomen en cuenta a los prefectos para las decisiones. Nosotros, Fernando, somos los que estamos más cerca al pueblo. A nosotros nos llaman la madre que pierde al hijo, el hijo que pierde al padre. Nosotros estamos cercanos a la gente. Es necesario que las autoridades, con todo respeto, pero al mismo tiempo con la firmeza que uno tiene que tener, coordinen con nosotros. Nosotros somos gente de campo, sabemos nuestro territorio, nuestra planeación, no solamente en el fomento productivo para garantizar la cadena alimenticia que tiene que haber en el Ecuador, sino también para otras acciones, Fernando. Prefecto, tengo muy poco tiempo. Este cambio, este golpe de timón, este cambio de rumbo y reconocimiento por parte del presidente Lenín Moreno y de parte de su gabinete, ¿le parece que es un avance importante? Es un avance importante. Y yo creo que estamos a tiempo todavía para trabajar todos unificadamente y de la mano y en conjunto. Aquí estamos los 23 prefectos que somos la parte importante del país. Fernando, los prefectos movemos y tenemos el pulso de las provincias. Señor presidente, aquí estamos para trabajar con usted, que nos tomen en cuenta las autoridades en las decisiones importantes. Al delegado nuestro en el CONGOPE, Fernando, en el COE nacional, lo pusieron en la quinta mesa, en la mesa del agua. No hay derecho. Este es un llamado al gobierno nacional para que nos incorpore a nosotros los prefectos y tomemos las decisiones y las acciones que tenemos que tomar. Por supuesto, ese es un trabajo de todos en este momento. Ha dicho algo maravilloso, lo quiero rescatar. La mezquindad y las envidias. Eso
Eso hunde a cualquier imperio, a cualquier sociedad, a cualquier gobierno. Así que a un lado con todo eso. Prefecto, gracias. La próxima semana lo estoy invitando a nueva cuenta para alargarnos mucho más en la entrevista. Si está disponible, ¿le parece? A la orden, Fernando. Un abrazo. Buenas noches. Un abrazo. Gracias. Buenas noches. Carlos Luis Morales, prefecto de la provincia del Guayas. Hago una pausa, regreso, porque hubo una reunión sin precedente, el Fondo Monetario Internacional, además advirtiendo de la recesión y el tema de salud. Pero mire, ¿sabe qué? Mejor que Gabriela Frías, de Portafolio Global, nos lo explique. Ya veo. Le doy la bienvenida, como siempre, con muchísimo gusto a nuestra Gabriela Frías de Portafolio Global y también Ex Conclusiones, cómo no, si empecé con ella, por supuesto. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches allá en casa. Qué lindo, Fernando. Siempre un gusto estar contigo y saludarte. Y te lo decía en el corte, un poco descompuesta por las entrevistas con la franqueza de las autoridades locales en el Ecuador, la verdad. Durísimo, Gaby, durísimo. Pero bueno, mira, finalmente, ¿sabes qué? Se dio a conocer y ya se está haciendo algo. Eso era lo que nos importaba, por eso lo hicimos. Y el ver que se estén moviendo para arreglar las cosas, ya con eso nosotros nos sentimos que cumplimos con nuestra parte. Y tú, por favor, explícame. Monetario Internacional. Me sirve, sí, o sea, con el está terrible. Sí, perdón, te pisé el audio, perdóname. Mira, pensando que Ecuador nos resulta como un tremendo buen ejemplo oportuno para esta circunstancia, porque Ecuador, el presidente Lenín Moreno salió hace poco más de un año, si la memoria no me falla, cuando anunció que su país había logrado pues desembolsos de hasta 10,000 millones de dólares en cadena nacional, entre ellos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo. Se desploma el precio del petróleo, el gobierno dice no vamos a poder pagar más en este momento, señores, etcétera. Bueno, la circunstancia es de tal magnitud que ahora lo que importa es que el reconocimiento implique no solo la conversación con las autoridades, sino incluso pedir la ayuda que hace falta. Y quiero simplemente contarles que el día de hoy el Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, estuvo en una conferencia de prensa, la titular de este organismo, pero estuvo en la conferencia de prensa de la Organización Mundial de la Salud, la que da todos los días para decir cómo van las cifras de COVID-19 en todo el mundo. Y el llamado ahí es para decirle a los países, señores, por favor, de momento no se preocupen por el colapso económico, porque si no contienen la pandemia, ese colapso podría ser mucho peor. Y mira las palabras que dio Kristalina Georgieva para poner la dimensión de lo que tenemos frente a nosotros. Escuchemos. This is a crisis like no other. Never in the history of the IMF we have witnessed the world economy coming to a standstill. We are now in recession. It is way worse than the global financial crisis. And it is a crisis that requires all of us to come together. WHO is there to protect the health of people. The IMF is there to protect the health of the world economy. They both are under siege. And only united we can do our duties. Esta es una mujer que en otros momentos sería muy inapropiado dar su edad, pero ella dice en su declaración que en esa misma conferencia de prensa que en lo que es su existencia, ella considera el COVID-19 como el momento más oscuro de la humanidad. Si estas palabras no resuenan en los países como en nuestra región y en las autoridades que desafortunadamente vivieron primero el choque económico de que se detuviera el turismo, los viajes, etcétera, y luego empieza a llegar la pandemia, no sé qué más puede ocurrir, Fernando. Y la otra cosa que es muy importante es lo que decía el director general de la OMS cuando dice, para evitar ese colapso hay que seguir la receta, identificar las personas, hacer las pruebas, separarlas, aislarlas y además
rastrear esos contactos va a ser muy importante para generar incluso confianza en la población, mantener esa estadística también. Cuando se habla a la población hay que hablar también de esos testeos o qué garantía le dan al ciudadano de que esto va a terminar, porque necesidad hay mucha. La gente en México, en Ecuador, en El Salvador, tiene que salir a la calle a hacer el mercado y son millones de personas las que están en la informalidad. No alcanzan los ingresos y las autoridades pues sí tienen el margen reducido y entonces si hay que pedir ayuda, bueno, hay que pedirla, hay que pensar quizá menos en la deuda y quizá más en el ser humano y es un desafío inmenso para nuestras autoridades latinoamericanas. Yo estoy segura de ello, no lo minimizamos, pero esta es la dimensión, Fernando, dicho por esta mujer que también estuvo en el Banco Mundial, para que se entienda en todo el mundo. Y un excelente análisis de parte tuya, Gabriela, con la explicación para dejarlo más claro todavía. Lo cierto es, Gaby, creo que la crisis más grave después del COVID-19 será este tema. La economía, los desempleos y todas aquellas personas que desde antes del COVID ya necesitaban ayuda por parte de los gobiernos, que no tienen la fluidez económica y que viven del comercio informal. Ese será el otro gran reto. Sí, para cerrar, me permites, Fernando, como reporteros, periodistas, ciudadanos de este continente que tanto amamos y queremos y al que servimos con nuestro trabajo, es momento de pensar en el proyecto de país, es menos momento de pensar en las ideologías y en lo que dice el espejo retrovisor. Es el momento del país. Así es, de acuerdo completamente contigo, Gaby. Ojalá lo entiendan. Oye, te mando abrazo grande y descansa el fin de semana. Igual, gracias. Gracias, mi Gaby. Gabriela Frías, de Portafolio Global, que nos acompañó como todas las noches. A una pausa y regreso. Soy Fernando del Rincón, aquí desde casa, donde pienso quedarme. Todo el fin de semana y el tiempo que sea necesario, le digo, bueno, entonces, quédense en casa. Lo dejo con imágenes en vivo de Miami, viernes por la noche. Impensable. Las calles prácticamente vacías. Pásela lo mejor que pueda.